Muy buenos días, queridos alumnos. Ya tercer año de su preparación en el Seminario Bíblico Argentino. Damos gracias a Dios por todo este tiempo. Bueno, espero que hayan disfrutado estas larguísimas vacaciones. Ya ustedes estaban como los chicos desesperados, ¿viste? Ya quiero ir a la escuelita, ya quiero ir a la escuelita, ya quiero tener clase, ya quiero ver a mis profesores que me torturen, ya quiero hacer tareas, ya quiero desvelarme, ya quiero estresarme, ya quiero que me reprueben. Bueno, estaban ustedes como los chicos, ¿no? Y bueno, finalmente se cumplió el deseo. Bienvenidos sean, queridos alumnos, a el inicio del ciclo escolar y abrimos este ciclo con una materia muy interesante, muy apasionante, que deseamos que despierte vocaciones ministeriales en aquellos que sientan llamados para crear ministerios a favor de los enfermos y los dolientes. Esta materia que se llama así, Pastoral Enfermos y Dolientes, tiene como objetivo el poder visibilizar y concientizar a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo en estos procesos de acompañamiento de situaciones que a todos nos atañen, a todos, absolutamente. No hay persona, incluso el Hijo de Dios vivió estos procesos de enfermedad y de duelo y de muerte. Y que bueno, es muy importante que como cuerpo de Cristo podamos eh, ayudarnos, podamos crear comunidades no solo de fe, sino de acompañamiento, de consuelo, de ternura. Y creo que eso es fundamental para poder atravesar las distintas etapas que la vida nos presenta en fe y en esperanza. Así que bueno, bienvenidos sean a esta cursada que espero que pueda ser de bendición para sus vidas personales, pero también que piensen en los demás, ¿no? No solo quédense en ustedes, piensen también cómo ayudar a otros, ¿no? Cómo ministrar a otros, cómo ser pastores y pastoras en el sentido de la actitud, ¿no es cierto? No eclesial, sino de la actitud hacia aquellos que también están pasando por procesos de enfermedad o de duelo. Así es que bueno, damos gracias a Dios por eso y agradezco profundamente la vida de Cintia. Gracias, Cintia, por querer compartir con nosotros esta cursada. Bueno, ya todos conocemos a Cintia. Cintia es la profesora consentida del seminario. No sé si algunos de ustedes le tienen aprecio por tantas tareas y trabajos y exámenes que hace, pero bueno, igual es reconsentida. Bueno, conocemos a Cintia en su tarea de ser psicóloga. Ella trabaja mucho, es muy dedicada, muy responsable y seguramente lo que ella pueda vertir con ustedes como conocimiento será de mucha bendición. Aprovechenla, ya la conocen, saben que es una profesora muy dispuesta a escucharles, a contestar, estar allí. Así que bueno, aprovechen al máximo la experiencia que Cintia tiene y también el Espíritu Santo que habita en ella para que podamos sacar el mejor provecho de la cursada. ¿Ok? Así que bueno, los dejo en buenísimas manos, confiado en que la profesora los tratará excelentemente bien, ¿ah? Y también sé que ustedes también la tratarán excelentemente bien. Así que bueno, antes de darle ya la palabra y dejar la cursada en las manos de ella, vamos a orar para poner en las manos del Señor este tiempo y que nos dé sabiduría y que nos guíe en este proceso. ¿Les parece? Así que bueno, vamos a orar. Amado y buen Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesucristo, el Salvador del mundo, quien murió y resucitó por nosotros, el que se hizo carne y habitó en medio de un mundo lleno de enfermedad, lleno de dolor, lleno de ausencias, de despedidas, que, que vos, Señor Jesús, sentiste en carne propia todos estos procesos tan dolorosos que el corazón de un ser humano puede experimentar. Te pedimos, oh Señor Jesús, que puedas ministrarnos, que puedas tocarnos, que podamos escucharte a vos y que podamos ser guiados por tu corazón para que esta cursada que se llama Pastoral Enfermos y Dolientes
podamos siempre hacerlo bajo tu mirada de amor, de compasión, de ternura. Ruego, Padre Celestial, por cada alumno, por cada alumna que estará tomando esta cursada, llénalos del poder de tu Espíritu Santo, dales un corazón, Señor, conforme a tu voluntad. Y también te ruego por la profesora, nuestra hermana Cintia, cuídala, guíala, que sus palabras, Señor, sean guiadas por ti, que esta actitud, Padre, de compasión y ternura pueda ser motivada por la guianza de tu Santo Espíritu. Padre, en tus manos ponemos este tiempo de enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios los bendiga. Feliz cursada. Que tengan un excelente día. Adelante, Cintia. El tiempo es todo tuyo. Gracias, Abraham. Bueno, nos puso hoy en un compromiso, ¿no? De tratarnos bien. Así que vamos a tener que poner lo mejor de nosotros para cooperar juntos. No, pero no es difícil, ya nos conocemos y la verdad es que confío en Dios en que va a ser un tiempo lindo, como el que fue en la materia anterior, y que podamos aprender juntos, porque esto se trata de siempre ir creciendo eh, en conocimiento, en sabiduría, pero es de uno al otro. Yo siempre pienso en en este feedback, ¿no? En que es ida y vuelta y no es que yo tenga eh, eh, no soy el sujeto supuesto al saber, sino simplemente tengo algunos conocimientos que quiero poder transmitirles, pero confío en que ustedes también tienen mucho para darme a mí. Y bueno, espero que este tiempo sea de bendición para todos. Eh, Hablaba con Dios y le pedía que me muestre o que me diga algo para decirle a ustedes siendo este día tan importante. Sé que no todos están en el mismo nivel, porque hay algunos que están haciendo poquitas materias, entonces no todos quizás lleguen a graduarse en este tercer año, pero no por eso no deja de ser el último primer día de clases. Vieron que en la secundaria, por lo menos por acá en Argentina, está el UPD, que es el último primer día. Bueno, es de los que hacen el último día de secundaria, pero vendría a ser como algo así para ustedes hoy, solo que en otra escala, ¿no? Un poquito más, más adelante, en el sentido de que no es secundaria, pero tiene emociones encontradas y están en un punto en el que puede haber como ánimo para decir, bueno, me queda esta recta final, ya llegué hasta acá, pasó tan rápido, eh, si pude hasta acá, voy a poder terminar, pero también pasa de que uno llega a esta altura con las fuerzas un poco más agotadas y el último empujoncito a veces es el que más cuesta. Entonces, quería quería que Dios les diga algo que les dé ánimo. Y me vino a mi mente Isaías con un texto hiper conocido, que se lo saben seguramente de memoria y mucho más que yo. Sin embargo, es lo que sentí en mi corazón de querer transmitírselos. Y es Isaías 41 que ustedes ya saben en el versículo 10 que dice así: que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Y un poquito más adelante, el 13 dice: porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Así que no confíen en las fuerzas de ustedes para terminar este año, sino que simplemente sepan que Dios les está dando la mano y Él les va a dar todos los empujoncitos que necesiten. Va a necesitar de su dedicación, de su compromiso, de echarle ganas como hicieron hasta ahora. Sin embargo, siempre confíen en Él y cuando tiendan a desalentarse, acuérdense de esta promesa de que Dios va a estar ahí y está con nosotros. A mí me sirvió esta palabra y deseo de todo corazón que sea para ustedes hoy, que la puedan recibir con alegría.
Y bueno, Abraham ya les hizo la introducción a la materia, ustedes más o menos saben, y es una materia también muy linda, no porque la de yo, pero no, pero es muy linda y lo interesante de esta materia es que es una continuación de Consejería Cristiana. En esta materia nosotros vamos a ver eh, a modo general mucho de lo que tiene que ver con Consejería Cristiana, que es la base, digamos, del trabajar con las personas, pero lo que tiene esta materia actual es que vamos a focalizarnos en momentos, etapas y situaciones de la vida específicas. Entonces vamos a trabajar un poquito, vamos a ver algunos estudios de caso, ustedes van a tener una tarea distinta, esta materia involucra una tarea distinta que tiene un poco más de práctica, no se asusten porque mi intención es que la puedan disfrutar, no que sea un padecimiento, pero sí quisiera que ahora profundicen un poco más y puedan ejercitar un poquito más lo que ya hasta ahora vinieron aprendiendo. Entonces, siempre a mayor conocimiento, mayor compromiso y más exigencia. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vamos a trabajar acá, ya las vamos a dar por sabidas de Consejería Cristiana. Entonces, yo los animo a quienes todavía no regularizaron esta materia, que puedan ponerse al día porque les va a ayudar mucho a poder llevar esta materia un poco más fácil, porque van a acordarse de cosas de la anterior para poder traerlas acá y que realmente pueda servir, servir en el sentido del servicio. Y para los que tengan ese anhelo en su corazón de trabajar en estas áreas, también sobre todo que puedan sacarle el mayor provecho posible. Eh, Así que bueno, hay muchas cosas, como les digo, que vamos a darlas por sabida, pero hay otras tantas que son nuevas y que como les digo, vamos a ver algunas cuestiones específicas. Yo ahora les voy a mostrar un poquito el sílabo para que a modo muy general veamos de qué se trata y cuáles son cuál es la idea general de esta materia. Ahí, ¿dónde está? Acá. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no? Sí, 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 Pues, se ve, sí. bueno. Bueno, el propósito general de este curso es que, bueno, como dice, la enfermedad, la crisis y el dolor, antes o después, toca a la puerta de cada individuo, como dijo Abraham. Entonces, esto implica a la persona en toda su integridad, desde lo físico, lo psicológico, lo moral y lo espiritual. Por ello, en el presente curso nos abocaremos al estudio de las personas en procesos de enfermedad, crisis y duelo, con el enfoque primordial de una mirada de intervención cristiana, espiritual, pastoral y se estudiarán conceptos y estudios de caso, como así también aplicaciones y prácticas para el trabajo con estas problemáticas. O sea, vamos a ver algunos ejemplos y también ejemplos de cómo abordar estas situaciones. Como vemos, desde una perspectiva personal y como comunidad cristiana. Bueno, vamos a hablar un poquito más de esto, de que el enfoque de esta materia tiene esto de crear una comunidad terapéutica como iglesia. Asimismo, nos detendremos a evaluarnos a nosotros mismos como siervos y acompañantes de estas situaciones. Como ustedes saben, ahora vamos a tener un poquito menos de clases, menos de horario de clase. Entonces, voy a poner por dos y les voy a hablar rápido, rápido, rápido y no van a poder hacer ninguna pregunta. Mentira. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con las clases y quizás algunas cosas van a tener que ustedes leerlas por su cuenta. Por ahí la idea de hacer un horario de clases reducido no significa que vamos a ver menos cosas, o sea, que vamos a tener menos eh, cantidad de contenido dentro de la materia. Y, y bueno, ahora me acordé con respecto al horario que les había dicho hace un ratito antes de que Abraham ponga la grabación, es que, bueno, el horario de clases de esta materia tendría que ser de 9 a 10 y media ahora, solo que eh, yo le pedí a Abraham extenderlo un poquito más, le dije 9 y cuarto, pero en realidad 9 y 10 yo ya puedo desocuparme, porque en realidad justo es en el horario que entra luz al jardín a las 9. Entonces, entre que la llevo y vuelvo, no puedo estar puntualmente a las 9, por eso le pedí a Abraham correrlo un poquito.
pero como relativamente queda cerca acá, 9 y 10 podemos arrancar la materia y bueno, lo extendemos obviamente 10 minutos más después de las 10:30. Eso más que nada para quienes van a ver la clase en vivo, a los otros, digamos, que les importa. Ven la grabación y listo. Bueno, entonces los objetivos de este curso, justo se pudieron podar el pasto enfrente ahora, no sé si ustedes escuchan tanto ruido, pero bueno, espero que no intervenga acá, que no moleste. La idea de cómo va a ser el perfil de los egresados de esta materia. Eh, la intención es que sean personas, como dice ahí, humanas, evangelizadoras, que hacen presente con palabras y acciones los gestos y palabras de un Jesús misericordioso, infundiendo consuelo y esperanza a estas personas que sufren. Y la idea es que al final del curso puedan aprender las bases bíblicas del acompañamiento a enfermos y dolientes, entender que cada necesidad humana es un campo de misión cristiana, aprender que ante la enfermedad como dolientes nos puede ayudar a tomar conciencia de nuestra debilidad, de nuestras propias limitaciones y del saber que nuestro camino en esta tierra es pasajero, de ponernos ante una realidad que a veces olvidamos. Estudiar situaciones y problemáticas personales y familiares que se presentan en los individuos, familia e iglesia de hoy, estudiar las necesidades, sus características técnicas y diversos tipos de acompañamiento a los que sufren. Mi intención también es que puedan entender a la pastoral de enfermos y dolientes en su relación con la iglesia, el Espíritu Santo y los dones espirituales. De ahí está en evaluarse cada uno para ver si realmente tiene en su corazón el deseo de orientarse a esta parte de la pastoral, sería de la consejería cristiana, porque bueno, no deja de estar en sintonía. Y bueno, y con la realización de una autoevaluación de virtudes y debilidades mediante técnicas específicas. Y en cuanto al contenido del curso, voy a leerles solamente los títulos de cada unidad. Y quiero decirles esto, si bien el curso está, digamos, dividido en unidades, eh, todas están interconectadas. Entonces, por ejemplo, una partecita de lo que vamos a ver en esta mañana, ustedes van a ver que se encuentra en la unidad número 6. Y no quiere decir que vayamos desordenados, sino que, o sea, por una cuestión de orden y de entender, uno necesita ir con títulos y unidades y dividirlo. Pero sin embargo, al estar conectado, vamos a ver que puntualmente vamos tocando un tema y el otro, porque justamente eh, la idea de esta materia primero, una continuidad de consejería cristiana y sobre todo que un punto tratado en una va a verse reflejado en otro, porque bueno, todas las materias que ustedes están viendo seguramente les pasará lo mismo. Eh, El acompañamiento en la pastoral con enfermos y dolientes es como una primera aproximación de lo que significa esta materia. Segundo, vamos a ver las teorías de Erickson, que habla de el desarrollo psicosocial. Entonces habla cómo son las diferentes etapas del desarrollo de la persona desde el nacimiento hasta eh, la vejez y la muerte. El concepto de trauma, el concepto de duelo, todo lo que significa el duelo. Después vamos a ver crisis. Nosotros ya vimos crisis un poco en la materia pasada. Dentro de esto de las crisis vamos a ver tipos de crisis y vamos a ver, por ejemplo, situaciones de enfermedad específica. Vamos a ver algunas enfermedades. Bueno, la discapacidad física y mental, depresión, soledad, sobre los niños y la muerte. Y por último, que es la parte en la que más destacamiento y la transformación es que vamos a ver ese plan de Dios, esas formas de actuar como cristianos. Ahí en este último punto, en la última unidad, está como más específico, pero como les digo, es algo que traemos todo el tiempo. Y sobre todo, en esta primera parte, vamos a ver a la iglesia como comunidad terapéutica, como dice ahí en el tercer puntito. Y en este sentido, y ya adentrándonos un poquito en lo que es
esta unidad número 1 que les quiero compartir, que ya vayamos ganando tiempo. Vamos a ver que hay como un pequeño recorrido histórico de lo que es, de lo que fue la iglesia, que nosotros ya vimos en Consejería Cristiana, pero quisiera como, bueno, tiene como un poquito más de algo específico acá, y vamos a ver cómo esta historia nos lleva hasta el día de hoy a crear una comunidad terapéutica dentro de la iglesia. Si les pido que, no sé quién tiene el micrófono prendido, no sé si me quieren preguntar algo o sea, ustedes en cualquier momento interrúmpanme sin drama, solo si por ahí eh, no lo van a hacer, apaguen los micrófonos, entonces no nos molestamos. Bueno, eh, ustedes por ahí me conocen, saben que soy muy mala como profesora. No, por ahí soy un poco exigente, no lo voy a negar. Mi intención es que aprendan y también porque sé que ustedes son capaces. Si alguien les exige, es porque confía en ustedes. No, nunca crean que la exigencia va del lado de hacerlos padecer. Todo lo contrario. Cuando alguien les exige es porque realmente confía en ustedes. Y bueno, yo por ahí estuve viendo también cómo son, conocerlos un poquito en los trabajos y sé que siempre pueden un poco más. Entonces, bueno, ustedes me conocen por ahí. Yo trato de ser flexible con los tiempos de ustedes. Yo sé que no todos están en la misma sintonía con las actividades, con la tecnología, hay gente que trabaja todo el día con la computadora, hay gente que nunca ocupa nada de esto, algunos están con el celular, algunos tienen poca señal o trabajan todo el día en algo y tienen poquito tiempo. Entonces yo sinceramente entiendo, por ahí no conozco las situaciones específicas de cada uno, pero mi intención sí es conocerlos. Entonces, si en algún momento hay alguna complicación, ustedes no tengan drama de preguntarme por privado, tienen mi número, entonces podemos charlar la manera de que puedan sacar esta materia. No sin estudiar menos, pero sí podemos buscar la manera de que puedan que él pueda ser lo más llevadero posible. Siempre les digo que mi intención es que ustedes disfruten del seminario, de que sea lindo poder estudiar, no que sea un peso, decir, "Fua, me tengo que fumar esta materia y verle la cara a Cintia", no les va a quedar otra, pero la intención es que por lo menos sea eh, lo más lindo posible, que disfruten, que ustedes cuando lean los textos, cuando lean la Biblia, cuando lean lean el material, puedan encontrar disfrute, no les va a gustar a todos. A mí, por ejemplo, la parte de la historia, eh, depende en qué materia, por ejemplo, me reaburre, me parece aburrida, ya quiero pasarme, y hay otras que me entusiasman, como que quiero saber más, quiero leer y quiero, y bueno, ¿y qué pasó ahí? Buscar por otro lado, pero eso es como muy de cada uno, ¿no? De lo que le gusta a cada uno. Sin embargo, hay que intentar ponerle ganas cuando uno lee, y cuando lee la parte que no le gusta tanto, saber que después va a venir algo más lindo. Y bueno, deseo que esta materia sea linda para ustedes, le vuelvo a decir eso. Eh, entonces, adentrándonos un poquito, en esta unidad vamos a ver el recorrido histórico, el concepto de salud y salud mental, la enfermedad y la enfermedad mental, y una aproximación a lo que es el acompañamiento y cuidado pastoral. ¿Por qué está último dentro de esta unidad? Porque, bueno, el recorrido histórico es como para entender un poquito, contextualizarnos de dónde viene esta materia, y puse el concepto de salud y el de enfermedad en ese orden, justamente porque hay conceptos que nos van a ayudar a entender qué hace el acompañamiento pastoral, porque el acompañamiento pastoral trabaja y tiene como bases, no como bases en que es lo único, pero sí tiene como lo tácito, lo que no se dice, el conocer qué es la salud, qué es la enfermedad, para ver cómo trabajo, ¿sí? Entonces, constantemente vamos a estar relacionando a nuestra materia con estos conceptos, porque nuestras bases es que nosotros sanemos, tanto física como psicológica y espiritualmente.
Pero lamentablemente en la vida nos cruzamos con que hay trabas y esas trabas tienen que ver con la enfermedad y con lo que nos puede llevar a enfermar. Entonces, el acompañamiento y el cuidado pastoral o esta parte de consejeros cristianos nos lleva constantemente a estar en medio de personas que no están sanas, de diferentes tipos. Por eso son conceptos que quiero que nos queden. Bueno, si ustedes en algún momento ven que voy muy rápido o algo, Cintia, no te entendí nada, volvé. Bueno, espero que no, entonces ganamos tiempo, pero saben que pueden constantemente volver y preguntar. Bueno, vieron que, como les había dicho, en Consejería Cristiana vimos cómo más o menos fue el caminar de la iglesia hasta nuestros tiempos y cómo hubieron diferentes cambios, ¿no? Para llegar a donde estamos hoy, que no digo que estemos en el nivel más avanzado, sin embargo es lo que tenemos y hemos a lo largo de la historia llegado a un punto en donde podemos decir que nuestro conocimiento y nuestra apertura es más grande con respecto a lo que es el trabajar con las personas, sobre todo teniendo como la imagen de Jesús como guía, ¿no? Como que como iglesia, como hablamos en la materia pasada, llegamos a estar un poquito más adelante, ¿no? Pero vamos a ver que las características básicas, digamos, de nuestra comunidad como iglesia tienen que siempre referirse a lo que hizo nuestro Señor Jesús. Él sentó las bases de lo que hoy nosotros intentamos transmitir. Y como vemos, la iglesia siempre intentó tener una mirada con sus errores, con sus desaciertos, con la parte en la que se alejó un poco, después se acercó, pero siempre intentó ser una comunidad que trate los problemas de la gente. Eh, y lo interesante es que Jesús obviamente fue el que instauró esto en la iglesia. Cuando, cuando Juan lo iba a bautizar a Jesús, él leyó el profeta Isaías que dijo, como dice ahí, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Todo es importante, me quedo en esta parte de libertad a los oprimidos, justamente porque es lo que se asocia un poquito a esta materia. La libertad de los oprimidos sabemos que involucra un amplio espectro eh, y se asocia con el cuidado a la gente, con el sanar, o sea, la libertad nos va a hacer libres, dijo él, y libres de todo, del pecado y sobre todo de sanar. Ahora vamos a ver que el sanar no necesariamente tiene que ser liberarnos de una enfermedad, porque eh, sería como no creer en la Biblia si pensamos que sí o sí tenemos que sanar de todo. Va por otro lado. Sin embargo, él vino a liberar a la gente, a que la gente pueda realmente sentirse bien. Y él fue el que fundó esta idea. Eh, Vieron que él dijo que se cumplía eso en presencia de todos en ese día. Ay, bueno, ahí dices. Y en ese momento se marca el inicio oficial del ministerio de Jesús. Y que la declaración de su misión, como vemos ahí, es que él anunciaba buenas nuevas de perdón, del amor de Dios, o sea, el evangelio, ¿no? Y vino a dar sanidad de mucha gente. Ahora, lo interesante es que esas sanidades, muchos fueron milagros, es decir, liberar a la gente de su opresión de salud, sin, o sea, sacarles la enfermedad, pero muchas veces vemos que no necesariamente era así. Vieron que Jesús marca mucho esto de sanos y salvos, sano, salvo, que tiene relación, sin embargo, él marca una pequeña diferencia. Esa sanidad es muchas veces física literalmente y muchas veces implicaba una sanidad del espíritu, ¿no? Pero fíjense que hay algo interesante acá, es que cuando él hacía un milagro,
ese cambio requería un cambio mental, o sea, había una actitud que tenía que cambiar en la persona a la vez que también le daba la sanidad física. Entonces, muchas veces ese cambio venía de la mano. Y es interesante porque nosotros nos vamos a adentrar en la idea de que la persona pueda cambiar su mentalidad. No necesariamente nosotros vamos a poder, con una oración, eh, lograr, no sé si decirlo así, de que Jesús sane a la persona. Muchas veces sí, vemos milagros, la persona se sana, pero no necesariamente pasa eso, se sanarse físicamente. Ahora sí, nuestra orientación en este acompañamiento, en esta pastoral con enfermos y dolientes, es que puedan lograr un cambio de actitud mental, psicológica, espiritual, que puedan ver a Jesús incluso a través de ser dolientes. Y bueno, vemos más adelante que después Jesús, obviamente, cuando hablamos de la iglesia primitiva, eh, con sus discípulos, Él los mandó a que sigan con su misión, digamos. Él les dejó encomendado lo que tenían que hacer después. Eh, y primero, como vemos, los cristianos tenían un estilo pastoral adecuado a los creyentes. Entonces, el ministerio de la sanidad estaba como orientado a lo físico, pero también vemos que empezó esta orientación hacia la sanidad emocional, ¿no? Que les iba Eh, bueno, en ese sentido, se instaba, digamos, a que la gente pueda tener este ánimo de congregarse, de estar unos con otros, de que la iglesia sea realmente esa comunidad que acoge, que ora uno por otro, que se sustenta. Entonces, Santiago aconseja, si uno está, o sea, está afligido alguno de ustedes, que ore. Está de buen ánimo, que cante alabanzas. Está enfermo, haga llamar a los ancianos para que oren y por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. O sea, los llamaba desde esa época, ¿no? A que siempre sea un trabajo mutuo, que haya comunidad, una comunidad eh, que intente llegar a esa sanidad de unos por otros, ¿no? Orando unos por otros. Entonces, eran como sugerencias correctivas, ¿no? Entonces, si necesitas que te reprendan, bueno, esa reprensión que sea con amor. Si necesitas desahogarte con alguien, que haya una comunidad que te escuche, ¿no? Em, Después vemos, por ejemplo, que Pablo también tenía, por ejemplo, estas reglas de esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Entonces, constantemente nos instaba a que uno esté en relación con los otros. Después van a ver ustedes en el libro que hay más ejemplos de esto. Eh, bueno, yo ahora no les voy a pedir que busquemos esto, porque se nos va a ir mucho el tiempo. Sí les voy a dejar como tarea que ustedes lean. Ahora yo ya le mandé a Abraham el PowerPoint, así que cuando él pueda lo sube y ustedes como tarea de práctica, digamos, después de esta clase, lean estos textitos, ¿sí? Que van a ver también que en el libro lo encuentran, sin embargo, elogiar la Biblia es otra cosa. Eh, entonces se creaba, como se dice, una atmósfera de ayuda espiritual y dirección mutua. Eh, Como el ejemplo que vimos recién ahí con Pablo, de que la mutua edificación tenía que estar y que uno tiene que, eh, es que me quedé pensando que escribí mal acá. Esperen que lo voy a arreglar porque si no después me molesta, que es promover, no por mover. Después va a quedar mal ahí. Ahí. Eh, entonces vemos que todo se orientaba a que puedan estar en paz, ¿no? Y esa paz de lograr
sentirse acompañado por el otro, entender que uno es tan igual como el que tiene al lado y que uno pueda edificarse juntos, ¿no? Entonces, como iglesia es interesante tratar de llegar a ese objetivo. Después vemos que apareció esto del legalismo, ¿no? Que sobre todo se marcó mucho en la Edad Media y que esa sanidad fue obstaculizada em, porque empezaron como a haber muchas prácticas y muchos rituales que hacían que el que iba a ser salvo tenía que pagar un montón de cuentas, por decirlo así, tenía que hacer un montón de cosas para poder lograr estar supuestamente con Dios. Entonces vemos, por ejemplo, como una gran influencia del catolicismo en este sentido, que incluso hasta el día de hoy se siguen, y bueno, en muchas iglesias también se sigue creyendo de que uno tiene que hacer cosas para poder lograr estar con Dios. Y eso se vio en este momento, en la Edad Media, que fue un obstáculo para esa comunidad terapéutica, porque había tantas reglas, tantas cosas a seguir, que se perdió ese contacto con el otro. Entonces, la gente se basaba más en ver cómo el otro era pecador y cómo yo era menos pecador que el otro, por lo menos porque no hacía tal o cual cosa, entonces llegaba a ser como una competencia en vez de una mutua edificación. Una competencia que nadie iba a ganar nunca, porque no hay nada que el ser humano pueda hacer, digamos, que llegue a estar a la altura de lo que es Dios, nunca. Sin embargo, empezaron a haber tantas reglas, restricciones, legalismos, que empezó a separar a la gente. Fíjense, que estaba como el sacramento de la penitencia, y que incluso hoy, yo no sé bien, capaz alguno tiene un poco más de conocimiento, que por ahí no busqué, pero se me ocurre ahora, que es el hecho del pagar por los muertos, ¿no? No sé cómo sigue ahora, pero vieron que en la Iglesia Católica cuando alguien moría, la familia tiene que pagar por el alma de ese muerto, digamos, para que lo pueda recibir Dios en el cielo, digamos. Yo no sé si la Iglesia Católica sigue con esas prácticas, no creo que haya alguien que los pague, si hay, pero si sigue con esta idea o no, ¿no saben ustedes? Eh, pero es interesante ver cómo llegó a tal punto de creer que deberían hacerse tal o cuales cosas que era un legalismo imposible de cumplir, ¿no? Eh, y como les decía, eso del sacramento de la penitencia, había unos libros que se llamaban libros de penitencia, que el autor de este libro, que después lo van a ver todo el tiempo, que es la Iglesia Comunidad Terapéutica, habla que fue 500 años después de Cristo cuando apareció esto. Posteriormente a esto, bueno, lo que hacía el sacramento era mantener a la gente en orden, eso era lo que buscaba, ¿no? Luego de esto aparece Martín Lutero y Calvino, ¿no? Que apareció como la reforma, decir, no, bueno, a ver, esto no puede seguir así porque en realidad nadie puede vivir cumpliendo tantas reglas y empezaron eh, a trabajar sobre la conducta de los miembros, pero desde un lado un poco más humano, por decirlo así, de dar un paso más allá del cuidado pastoral. La verdad es que ellos fueron como conocidos como consejeros y trabajaban con la gente de manera personal y también escribiéndose muchas cartas personales. Entonces, eh, conversaban de manera privada, pero empezaron a ser como notados por ser consejeros. Después, en los tiempos de la colonia también, en Norteamérica, digamos, se empezó a pensar en esto del cuidado y el cuidado pastoral de la compasión, ¿sí? Para los que estaban enfermos o los que estaban muriendo. Entonces, se empezó a ver a la gente de una manera distinta. Vieron que en consejería cristiana primero era como el que tenía algo, alguna enfermedad mental, alguna enfermedad física, era como que o algo hicieron o algo habían hecho los padres para eh, que esa persona esté en esa condición. Entonces todo era asociado con el pecado o con espíritus malignos o con una posesión. Sin embargo, después con la disciplina protestante,
empezó a verse al enfermo como alguien, eh, justamente como alguien doliente, no necesariamente con el que tenía esa enfermedad por un pecado. Eh, entonces vemos, por ejemplo, a este autor, William Brewster, que él había ministrado a los enfermos, a los desahuciados, y eh, se caracterizaba, según dicen, por un don de la oración, y era público y privado. Entonces, cómo intercedía, se podía ver cómo intercedía por otros. Eh, Ahora, sí es cierto que también pasó como, bueno, como toda la gente en todos los tiempos, como que se va para un lado y se pelea y se va para el otro y se pelea, como que cuesta llegar a un punto, ¿no? De resolución. Los humanos siempre somos así como problemáticos. Entonces había tanta preocupación por el prójimo que trajo efectos negativos porque cualquier descuido personal ya se llevaba a lo que se llamaba como la cacería de brujas, porque empezaban a haber como muchos juicios. Entonces, eh, la iglesia, bueno, sobre todo acá pensando en América Latina, ¿no? La iglesia evangélica, eh, se vio influenciada por el legalismo de nuevo. Entonces, como que eh, les costaba salirse de la idea de que el que fallaba eh, es porque o no tenía a Dios o porque estaba cometiendo pecados que, no sé, que necesitaban hacer algo, algún ritual, algún legalismo como para poder eh, cambiar, para poder volver a Dios. Entonces como que siempre apareció esto de que la gente se vuelva a pelear por lo mismo, ¿no? Después vemos más adelante que tuvimos, como ya vimos, la influencia de Freud, entonces como que la iglesia dio un giro y aparece esto de la contribución de la salud mental. Él había notado sobre todo en los pacientes que los problemas emocionales tenían índole sexual. Entonces, por un lado estaba la gente que no quería saber nada con Freud porque justamente él tenía esto de que se consideraba ateo, entonces, ¿cómo vamos a involucrar a alguien que tenga estas ideas? Sin embargo, después empezó como a verse la parte en la que uno podía tomar lo que descubrió y sobre todo también ver otros discípulos de Freud que tomaron su teoría y la fueron transformando y que también pudieron ser como aportes que se tomaron para la psicología pastoral en un momento y después para la pastoral con un enfoque o con tomar esto de la psicología. Entonces, primero era como rechazado y después se empezó a notar que, que podía sacarse algo, ¿no? Bueno, él había hecho una delineación de los trastornos mentales, como vimos, habló de la teoría de la pulsión, que nosotros vimos un poco en Consejería Cristiana, y tenía como trabajo, como método de trabajo, eh, al psicoanálisis, ¿no? Que era que él en un primer momento había como contacto físico y después sufrió modificaciones diciendo no, o sea, como que no tiene que haber ninguna intervención por parte del psicólogo o el psiquiatra con el paciente, sino que él se ponía, la persona se ponía de espaldas, no lo veía y se sentaba aparte sin ningún tipo de contacto, para que la persona pueda asociar libremente y no tenga ningún tipo de influencia del entorno y sobre todo del psicólogo. Después, ay, en el segundo. Ay, ladró mi perro, me asusté. Bueno, después vemos que hubo como más aportes de Adler y Jung, que fueron como unos seguidores de Jesús, y hacen aportes interesantes porque ellos como que expanden el concepto de Freud. Adler habla de que había un deseo de poder y de satisfacción personal, que no todo estaba relacionado con lo sexual, y sobre todo Jung también habla de una dimensión espiritual. Entonces el ser humano tiene un anhelo de algo que lo trascienda, algo que va un poquito más allá. Entonces, eh, Jung, por ejemplo, expande esta idea o empieza a ver esta idea de la experiencia religiosa
y cómo es el psiquismo de la persona que sigue a Dios. Entonces él vio que había como en esta experiencia de los seguidores de Dios, había como ciertas cuestiones que se asociaban unas con otras, que eran como los símbolos que él veía que se asociaban en unos en otros, y eh, esos mismos símbolos ve que se van repitiendo en la historia. O sea, gente que no tuvo nada que ver con uno, años, muchos años atrás, décadas atrás, y, y él ve que hay como parecidos, y a esos parecidos él lo llama arquetipos, que son como las cuestiones inconscientes que se repiten a lo largo de la historia y que habla de esa experiencia eh, espiritual como algo que tiene un factor común, que se veía en algunas personas y en otras no. Entonces nosotros podemos entender que es la parte de la dimensión espiritual, que es de nuestros antepasados, ¿no? Que nos van dejando. Y bueno, vemos que también en este tiempo aparecía lo que es la psicología de la religión, ¿no? La psicología pastoral, que como habíamos visto en Consejería Cristiana, se enfocaba mucho en estudiar al individuo en esa experiencia religiosa, pero no tenían en cuenta a la religión o a la creencia en Dios con aportes de la psicología, sino que era estudiar al individuo. Eso hacían eh, Freud, Adler, Jung, incluso también dentro de, de los cristianos empezó a tener una influencia negativa porque se empezaba a ver como esa parte de la psicología únicamente. Entonces, primero se pensaba en la psicología y después vemos cómo lo asociamos a esto con Dios. Vemos también a Víctor Frank, que él, bueno, él había estado en el Holocausto, había sufrido el Holocausto, él estuvo como, estuvo preso en ese tiempo. Los libros de él cuentan mucho sobre su experiencia eh, en la guerra. Y después de eso, él decía que nosotros estamos o sea, él sacó, fue muy resiliente, sacó un libro y él hablaba de que el hombre constantemente buscaba un sentido. Y él sí habla, bueno, él habla, hizo la escuela de logoterapia o terapia de sentido, y él une a lo que es la psiquiatría y la religión. Entonces, en esa búsqueda de sentido del ser humano, siempre hay un anhelo por Dios. Entonces, él sí asocia estos conceptos. Y bueno, vemos también a Abraham Maslow, que tiene una relación con Tomás de Aquino. Tomás de Aquino tenía una lista de virtudes y Abraham Maslow hablaba de una jerarquía de las necesidades humanas. Es decir, que el ser humano, a medida que empieza hasta que envejece, va necesitando diferentes cosas. Va eh, desde comida, desde sustentarse con lo básico, hasta la superación personal, hasta sentirse valorado. Y bueno, se relacionaba con esto que decía Tomás de Aquino, ¿no? Que ustedes pueden profundizarlo un poquito más, pero es muy a grandes rasgos. Y vemos que después de la Segunda Guerra Mundial, como había tantos soldados que estaban muy traumatizados, mucha gente que sobrevivió a la guerra, que se sintió muy mal y escaseaban terapeutas, apareció esto de la, de la terapia de grupo, de trabajar en conjunto, y como escaseaba gente que trabaje con estas personas, eh, se empezó a ver desde la religión, o mejor dicho, desde el cristianismo, la necesidad de trabajar con las personas dolientes. Entonces aumentó la necesidad de psicoterapia, pero también como seguían habiendo personas con necesidad de atención, la iglesia empezó a aconsejar, a darse cuenta de que necesitaba retomar este camino de trabajar con las personas que estaban sufriendo. Entonces, eh, ¿qué pasaba? No solo buenos consejos y énfasis en preceptos morales y de la Biblia les eran suficientes porque habían traumas, habían problemas que no podían resolver solo leyendo un pasaje bíblico. No porque la Biblia no fuese suficiente, sino porque había conceptos que servían para poder complementar esto que la Biblia estaba diciendo, no al revés como en un primer tiempo
Vemos cómo ver que la Biblia se adapte a los conceptos humanos, sino todo lo contrario, como base en la Biblia, tomar recursos externos, en este caso de la psicología, para trabajar problemas emocionales como eran en este tiempo específicos de la guerra. Entonces ahí cabía el pensamiento de que eh, ya el ser humano no era como culpable de todo lo que hacía, no porque sea menos pecador, sino que había cuestiones inconscientes que hacían que la persona muchas veces actuara de una manera que no quería actuar, como lo dice Pablo. Entonces siempre vemos que la Biblia nos da todo el sustento para esto. No obstante, hay interpretaciones por fuera de ella que son de complemento. Yo creo que les repetí mucho eso en Consejería Cristiana y bueno, lo vuelvo a decir que no hay nada que reemplace la Biblia. Es simplemente los aportes que nosotros podemos dar, los libros que podamos leer, son complementos para poder tener una mirada un poco más amplia a la persona y también no quedarnos en la historia, digamos, porque si no vamos a volver a épocas pasadas. Y la idea es poder crecer en esto, ¿no? De poder tomar recursos que tenemos para que sea más nutritivo, para sacarle más jugo a la Biblia, es la verdad, y que podamos llegar a más personas. Entonces vemos que en ese sentido apareció el desarrollo de la teología pastoral, aparecieron seminarios, cursos, hay gente em, que fueron como muchos, como bases, digamos, para autores que son bases, digamos, para muchas cosas que nosotros incluso hoy tomamos, como Daniel Schipiani, que vimos en la materia pasada, Jorge León, Jorge Maldonado, y hay un montón, bueno, John MacArthur también, que tiene como interpretaciones de la Biblia, incluso desde un enfoque más amplio, que uno pueda sacarle provecho. Justamente hablábamos, ¿no? John MacArthur por ahí es como más ajeno a tomar cosas de la psicología, como más reacio a esto. No obstante, tiene libros muy interesantes donde da consejos sobre cómo trabajar en la consejería y en esta pastoral a enfermos y dolientes, ¿no? No específicamente, pero podemos sacar cosas. Eh, bueno, como vimos, hace unos 40 años más o menos el estudio de la psicología pastoral se introdujo en América Latina. Es como poco tiempo igual, como que seríamos muy nuevos todavía en esto. Y vemos que la iglesia de nuevo empezó a preocuparse por el apoyo a las personas que sufren, que duelan. Entonces, ahí es donde digo que estamos como en este camino, estamos avanzados, nos queda camino por recorrer, sin embargo, la historia nos demuestra que de nuevo volvemos a esto. Es como que fue y vino el cuidado, el interesarse en el cuidado por el otro. Y si estamos en este punto en el que podemos analizar esto, es interesante que si constantemente volvemos acá, es porque Dios nos manda a volver a ser siervos de los demás, a preocuparnos por los demás, a ver cómo podemos ayudar a otros. Entonces, este también es el objetivo un poco de esta materia, de que nosotros podamos llegar a ser una comunidad terapéutica en este sentido, ¿no? De que podamos sostenernos unos con otros. Y vemos también a partir de este seminario en general, qué puede salir de acá, digamos, de estas materias, qué podemos crear. Yo siempre les digo que a ver qué deseo pone Dios en su corazón de crear quizás un ministerio nuevo, que sea el de consejería, que haya gente preparada para escuchar al otro sin prejuicios y poder acompañar situaciones dolorosas, que, que, que realmente son difíciles. No hay una palabra justa que diga, bueno, tenés que hacer una receta justa que diga, tenés que hacer esto en tal momento. Como muy amplio. Eh, entonces, es interesante prepararnos. A ver cómo vamos de tiempo. Vuela la hora. Bueno, en cuanto al concepto de salud y salud mental, es muy a grandes rasgos porque también esto es sencillo. Primero tomé el concepto de la OMS y vamos a ver que hay una diferencia también entre el concepto que nos marca la sociedad y la mirada que tenemos nosotros de Jesús. Para la OMS la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social.
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, como ese completo estado de salud bien. Entonces, si pensamos en esto, si lo analizamos, un completo estado de bienestar físico, mental y social, ¿somos sanos? ¿Tenemos salud? Ninguno, ninguno goza de salud entera, porque es el estado completo. Y bien sabemos que también es como algo común que se dice que la felicidad nunca es completa. Entonces, la felicidad en ese sentido está asociado a gozar de una salud, porque la salud nos lleva como ese estado de completud en todos los sentidos, que es como lo que todo el tiempo el ser humano busca, ser feliz. Y sabemos que eso no es algo que se logre al 100%. Y bueno, sobre todo porque vivimos en este mundo. Si seríamos totalmente felices, ¿para qué vamos a anhelar la vida eterna? Ahora, desde nuestro concepto, vamos a buscarlo, desde nuestro concepto más cristiano, vamos a ver que la salud y la enfermedad son eh, conceptos que todo el tiempo la sociedad busca como, como determinar, o es un estudio que constantemente está en movimiento, ¿no? La gente se interesa mucho en buscar la salud, que es algo como el oasis en el desierto, es como lo que quiero alcanzar y que ahí está, y que lo veo y cuando llego era un espejismo. Es como que no se llega a encontrar nunca al 100% y es un objeto de estudio y de preocupación durante todos los tiempos. Y como vemos que la salud no se limita solo al bienestar físico, sino que también va a ese estado de salud mental, espiritual. Eh, y por eso la iglesia también intenta llevar a la gente a esto, que pueda sentirse plena. Y vamos a ver que, a diferencia de este estado de completo bienestar, nosotros podemos ver en Jesús que podemos llegar a esa sanidad interior sin necesariamente tener una salud que esté completa en todos los sentidos, ¿sí? Entonces, en este sentido, entendemos también la salud, que es una afirmación del sentir y querer una vida digna en pro de nuestro bienestar y de los demás, como se suele decir, como un derecho fundamental para el buen desarrollo y el crecimiento personal. Entonces necesitamos salud. Para estar bien necesitamos salud. Ahora, no necesariamente llegamos a alcanzarla al 100%. Como que hay momentos en la vida en los que uno puede decir gozo de esta salud al 100. Y vemos que en contraposición con el mundo, este acompañamiento pastoral proclama una salud que anuncia la muerte y resurrección del Señor como única y verdadera salud. O sea, no voy a estar en un estado de completo bienestar físico, mental y social si primeramente no gozo de una salud espiritual. Esa es como la diferencia que marcamos nosotros acá. Bueno, no estar enfermo, como vemos, no es sinónimo de estar sano. Entonces vemos que es interesante esto porque hay gente que no está enferma, ¿no es cierto? Que vemos que no sé, no necesariamente padeció nunca una enfermedad, generalmente su salud física se encuentra bien, pero eso no significa que se encuentre saludable al 100%, porque hay un montón de procesos internos, como dicen en una frase, que la procesión a veces va por dentro, ¿no? Y que no se dejan ver. Entonces esa es la parte difícil de trabajar con las personas, porque no todos los padecimientos van a ser visibles. Una vez escuchaba a una mujer que tenía depresión, que decía, ojalá la depresión pueda hacer que yo me levante, no sé, y tenga el pelo verde. Entonces digan, ah, mira, esta mujer tiene depresión, porque entonces voy a ser tenida en cuenta y me van a valorar en lo que yo estoy sintiendo. Sin embargo, como no se ve, es algo que no se valoriza, es algo que no, como si no tendría
tanto sentido. En cambio, una enfermedad física es como el que se le da a una entidad distinta. Por eso ese trabajo de lo que está adentro es lo que más cuesta, porque hay personas que son incluso muy cerradas a manifestar lo que les pasa y hay otras que incluso ni saben lo que les pasa. ¿Vamos hasta acá? ¿Siguen? Bueno. Ahora, en cuanto a esto, se despliega otro concepto que es el de salud mental. La palabra lo dice, sin embargo, no hay un estudio científico que defina al 100% qué es la salud mental. Porque la salud mental es muy relativa a cada persona y a cada cultura. Pero bueno, vemos igual una diferencia, podemos hacerlo por descarte o por contraste, que eh, decimos, tengo salud mental si no estoy loca, por ejemplo, o si no estoy con una enfermedad mental. La diferencia, por ejemplo, es que en la salud mental, en la locura o en la enfermedad mental, la persona no se encuentra equilibrada emocional y psicológicamente. Y la salud mental se entiende como que la persona consigue este equilibrio a pesar de que transite por situaciones emocionales que no son agradables. O sea, uno puede estar atravesando una situación compleja que puede generar preocupación, que puede estar eh, produciendo efectos negativos en la salud física, sin embargo, gozar de una salud mental porque la persona puede llegar a mantener ese equilibrio a pesar de la situación problemática. Por ejemplo, una persona está haciendo un duelo por la pérdida de un familiar, sin embargo, puede estar gozando de buena salud mental porque si bien no se encuentra emocionalmente estable, logra un equilibrio de ir superando esta situación de la mejor manera posible. ¿Se entiende? Entonces, este término más o menos alude a elementos que son ideológicos, es decir, que va a depender mucho de, como les digo, la cultura y de cada persona en particular con sus propias creencias, con sus propias formas de ver la vida. La salud mental es una práctica, es decir, que no es algo que eh, está y listo. Por ejemplo, ¿tengo gripe o no tengo gripe? Bueno, esa es como, ¿tengo salud o no tengo salud? La salud mental se ejercita, se practica, no es estática, sino que constantemente se está moviendo. Es pragmática, es decir, que tiene que ver con la relación del lenguaje y de la cultura, digamos, de cómo la persona se relaciona en ese momento con ciertas personas, cómo ve, cómo habla sobre lo que le pasa. eh, es, como dice, hay un modo de vivir, un modo de relacionarse. Tiene que ver con la persona en un momento dado, con las palabras que sabe utilizar en ese momento, con las personas con las que se relaciona en ese momento. Por eso es maleable y no es estática. Para la OMS es un estado sometido a fluctuaciones, es decir, que no es un estado, ¿sí? No es constante. Eh, Debido a que hay factores biológicos, sociales, eh, y que permite al individuo realizar una síntesis satisfactoria de sus propias tendencias instintivas. Es decir, que la persona, bueno, y potencialmente conflictivas, entonces la persona atraviesa ciertas crisis, como decimos, estas situaciones, sin embargo, puede lograr cierto equilibrio y mantener, como dice ahí, armoniosas relaciones con otras personas y participar en cambios constructivos dentro de su ambiente físico y social. Es como que habla de la salud mental como un proceso interno y como un proceso que mantiene armonía con los demás y con el entorno. Y por último, como digo, un hombre sano mentalmente armoniza sus capacidades con el entorno y es un proceso dinámico. Entonces, puede que esta semana una persona pueda gozar de buena salud mental y la semana que viene, por diferentes situaciones o hechos o cuestiones que atraviesa eh, por etapas, por crisis vitales o no, dejar de gozar de buena salud. No obstante,
con un proceso de ayuda, de disciplina, de trabajo, de superación, puede gozar de nuevo de buena salud mental. ¿Se entiende? En ese sentido es parecida a la salud en general, porque porque no es estática, constantemente estamos en un proceso de cambio en esto. Ahora hay otros autores, a diferencia de la OMS, que dicen que no es un estado, sino que es una posición que fluye a lo largo de la vida. Entonces, estoy en este momento con salud mental. No es que tengo buena salud mental, estoy con esta salud mental. Y puede que después no. ¿Se entiende? Pero bueno, es como les digo, por ahí a grandes rasgos quiero que sepan esto porque nos va a adentrar un poco en lo que es el acompañamiento a las personas que no gozan de buena salud. Y vemos el concepto de enfermedad entonces. El concepto de enfermedad, según también la OMS, dice que es una alteración o estado del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas generalmente conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. Acá vamos a ver una diferencia entre enfermedad y un trastorno, por ejemplo. Porque fíjense que la enfermedad en este concepto es entendida como algo que se ve, algo que puedo determinar, según la medicina, digamos, este concepto. Entonces, puede tener una manifestación y esa manifestación yo puedo determinarla que viene de más o menos por este lado. Eh, y el trastorno, por ejemplo, no. El trastorno mental o el trastorno psicológico, en este caso, puede producir síntomas físicos o no. Puede tener alteraciones de la vida con otras personas o no. Generalmente el trastorno hace que la persona no pueda desarrollarse con total normalidad en sus actividades de la vida cotidiana y genera justamente eso, trastorno, digamos. Genera un como que nos hace tropezar con las cosas que deberían, según lo que cada uno considera, funcionar con normalidad. Pero lo interesante en esto y la diferencia con el concepto de enfermedad de la medicina es que no necesariamente aparece una causa específica. Puede darse una multiplicidad de factores. Entonces, eh, puede que a nivel, como hablamos hoy, a nivel físico no aparezca una enfermedad, pero no obstante significa que la persona esté sana, sino que vamos a entender que puede estar enferma de otra forma. Yo por ahí, para no complicarlos demasiado, me gustaría me gustaría que en esta materia acuñemos el término enfermedad a nivel general, no solamente a ese estado eh, fisiológico o físico, sino que lo vamos a acuñar porque hay muchos autores que hablan de enfermedad y puede que los confunda. Entonces yo quisiera que cuando hablemos de enfermedad lo vamos a hacer amplio, de modo amplio. O sea, una persona que está atravesando una depresión, vamos a entenderla como una persona que atraviesa una enfermedad. Si bien hay autores que no comparten esto, vemos un montón de explicaciones que sí pueden dar cuenta de esto porque justamente está en ausencia de salud. Entonces no vamos a estar diciendo, esta persona no goza de salud, no necesariamente, o sea, lo resumimos como una persona que está atravesando una enfermedad. Lo interesante de la enfermedad es que puede tener un final feliz, como suele decir, o sea, la enfermedad puede finalizar. Hay algunas que no, que también vamos a ver. No obstante, así como la salud es fluctuante, la enfermedad también. Y son procesos que todos atravesamos en la vida, propios y de otros. Y la enfermedad mental se entiende como, bueno, como que tanto la crisis como el estrés pueden finalizar en enfermedad mental. Es decir, que nosotros podemos, o si uno dice que está estresado, podemos decir que muy sano no está mentalmente, porque genera una preocupación constante. Entonces, no estamos gozando de una excelente salud mental si estamos estresados.
y que es el común denominador de la gente de hoy en día, lamentablemente. Sin embargo, hay situaciones que no necesariamente nos lleven a una enfermedad mental por pasar una situación de estrés o un momento de estrés. Y las crisis, vamos a ver que, como hemos visto, ¿no? Que hay crisis evolutivas, hay crisis fortuitas, es decir, que hay crisis que son inevitables a lo largo de la vida y otras crisis que se aparecen, que son esas situaciones que hacen que la vida nos golpee y que están en un proceso, que nos hacen entrar en un proceso de crisis. Eh, Habíamos visto que el concepto de crisis significa oportunidad. Entonces, hay gente que se estanca en la crisis y que por eso desarrolla una enfermedad, puede desarrollar una enfermedad mental. Hay gente que toma la crisis, como lo que dice la palabra, que es una oportunidad de cambio y los hace crecer. Hay gente que se estanca en esto y termina enfermándose. Entonces, la enfermedad mental habla de una angustia concretizada en síntomas que para que sea una enfermedad mental tiene que ser perdurable en el tiempo. A veces es de forma definitiva, otras no, conllevando a una alteración del sí mismo o la relación con su entorno. Entonces, entorpece a lo que la gente, entorpece lo que la gente está desarrollando naturalmente, ¿no? Entorpece la vida. Por eso acá les digo que intentemos ver a verlo como enfermedad mental, no tanto como trastorno, síndrome, y adentrarnos en esa que, que creo que no tiene sentido complicarlos con eso porque no va a ser el objetivo puntual de las materias saberse conceptos a rajatabla, sino que conozcan estos conceptos y que con eso, a grosso modo, los conozcan, digamos, y que los puedan servirles para ayudar a otros. Ese es mi objetivo. Bueno, y hablando un poco más allá, la locura habla del interjuego de fuerzas que abarcan la influencia del entorno, junto a la predisposición genética. Entonces, la predisposición genética hace una buena parte, no necesariamente porque el papá fue esquizofrénico, el hijo tiene que serlo. Sin embargo, tiene una predisposición que dependiendo de cómo sea su estilo de vida, las situaciones que atraviesa, sus propias capacidades temperamentales, comportamentales, sus habilidades sociales, pueden o no llevarlo a una enfermedad mental, o a la locura específicamente. Por ahí la locura tiene como también es como muy general, porque la locura como está relacionada con la psicosis en realidad. La psicosis, a diferencia de nosotros neuróticos, según se nos considera dentro del psicoanálisis, la psicosis vive una realidad distinta. Es decir, nosotros vivimos en esta realidad que más o menos todos compartimos, bueno, el psicótico vive una realidad distinta, cree cosas distintas y son reales en su mente. A veces se manifiestan como síntomas, como alucinaciones que pueden ser auditivas, visuales, y otras veces es a nivel de pensamiento de creer que tal cosa es de tal manera y se disocia con la realidad. Y puede ser comprobado, digamos, que las cosas no son de esa manera. Entonces ahí es donde se asocia la locura, más que nada con la psicosis. Bueno, ¿me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta? Siento como que por ser la primera clase los actos sigue. ¿Van bien? Yo quiero, antes de empezar acá, quiero, ya que justo llegamos a un punto acá, quiero compartirles el primer trabajo como para que puedan eh, adelantar los que quieren. Que se trata, el primer trabajo de nuevo es el foro, pero es distinto. Entonces, todo lo que ustedes empiecen a hacer ahora va a tener una continuidad a lo largo de la materia. Entonces, vamos a empezar con una primera actividad que va a tener su secuencia, digamos, de una sumatoria, digamos, de cosas que van a ir haciendo, pero en base a esta primera actividad del foro. Y les voy a mostrar, como para que no se asusten, este foro, a diferencia del anterior, va a tener un porcentaje un poco más grande
no más grande, pero sí un poco más grande porque tiene una parte importante. Bueno, la idea de esto es que puedan leer los capítulos, que puedan participar de las clases, estar atentos con la ortografía, eso salió ahí sin querer queriendo. Que esas actividades, bueno, se tienen en cuenta como nota conceptual. No es lo mismo el que no le interesa y que hace todo al final o que presenta meses después los trabajos, que el que trata, así sea complicado, de hacer lo mejor posible en el tiempo que pueda, de la manera que pueda, pero eh, que uno pueda percibir, digamos, de que le interesa la aprobación de la materia. Entonces, no quiere decir que los que dije primero no van a aprobar, sino que en nota conceptual seguramente los que se esmeren más va a valer un poquito más, ¿se entiende? Bueno, en cuanto al foro, la idea es que participen las 2 primeras semanas de clase y van a tener como fecha límite de entrega el lunes 18 de marzo, por eso les quiero dar hoy como para que ya puedan adentrarse un poquito más en esto, ir pensándolo por lo menos, y que no me digan después, ay, me diste una semana nomás. Bueno, entonces ya dan avisado de que tienen un poquito de tiempo. Entonces, la consigna de esta primera etapa de actividades consiste en que van a visitar a una persona o más. Si ustedes quieren visitar a 5 o 10, lo que ustedes quieran, háganlo, pero como consigna y como tarea es una, al menos que se encuentre en una situación de crisis y dolor. Esa crisis y dolor no necesariamente tiene que ser algo físico, sino ustedes pueden ser que conozcan a alguien que tuvo una pérdida de reciente, que esté atravesando por problemas de ansiedad, que tenga una trayectoria de una depresión, que sea alguien que perdió el trabajo y está en esa crisis, que esté postrada en una cama, que tenga alguna discapacidad física, que esté en un proceso de cambio, quizás alguien justo se jubiló y está en esa crisis, capaz tienen el síndrome del nido vacío, los hijos se fueron a estudiar, cualquier situación que involucre crisis, dolor, que se entienda como el concepto que vimos, como que está atravesando un proceso en el que no goza de esa salud plena, que ustedes la puedan visitar. Puede ser en la residencia de esa persona, puede ser en un hospital, una cárcel, una plaza, un hogar de ancianos, donde sea, en la casa de ustedes. Lo que hagan y digan en la visita quedará exclusivamente a criterio de los alumnos. O sea, no va a haber una condición específica de ustedes van a tener que ir a hacer esto, esto, esto. No, va a quedar a criterio de ustedes, pero sí van a explayarlos después van a van a expresarlo, perdón, en el foro. Orar, leer, conversar, solo escucharlos, animar, escuchar música, salir a pasear, lo que ustedes consideren que sientan en su corazón y que Dios también les diga qué hacer en ese momento. Yo les recomiendo que vayan preparados con algo, pero quedará a criterio de ustedes y que lo puedan registrar después. Entonces, como dice ahí, deberán tomar registro de las actividades realizadas y de cómo se han sentido en dicha experiencia, registrando en el foro. A mí de verdad me importa muchísimo cómo ustedes se sintieron. Entonces, no solamente la devolución que tuvieron o no de la persona y de qué hicieron, sino cómo ustedes se fueron sintiendo. La visita, la tarea es que sea a una persona una visita. Si ustedes van más veces, por ejemplo, dicen, bueno, yo quiero ir esta semana y la semana que viene también, entonces voy a escribir el domingo 17 porque quiero tener un poco más de tiempo para contar. Tampoco escriban 5 páginas, pero pueden explayarse en la experiencia que viven, ¿sí? Acuérdense de no poner el nombre de la persona. Siempre resguarden la privacidad de la persona, por respeto a, eh, a esa persona, ¿no? A que se abra con ustedes, a que les dé su casa, su tiempo. Entonces, por favor, nunca pongan el nombre. Pueden poner un nombre ficticio o le ponen fulanito de tal, menganito o X.
pero bueno, que puedan contar qué hicieron. ¿Les parece? ¿Entendieron? Cualquier cosa después me preguntan, pero bueno, quiero saber si más o menos se entendió, si hay una pregunta. Sí, se entendió. Y Ajá, esto va a estar en el foro, lo podemos sí. ver. Sí, sí, ustedes van a poder ver lo que los otros compañeros hicieron. Entonces, yo también los animo, eso no es tarea, pero que los animo a que puedan leerse unos a otros. Sí, si alguno quiere comentarse lo que hace el otro, estaría buenísimo también, porque es una forma de crear compañerismo entre ustedes y sentirse acompañados. Es más, yo creo que si ustedes pueden leer lo que hace el otro, también se van a enriquecer en decir, uy, mira, qué buena idea esta que hizo él y yo no me di cuenta. Y les digo que a mí también me sirve porque ustedes tienen ideas geniales y también aprendo mucho de ustedes. Entonces, ¿qué puede hacer esta parte de enriquecimiento? El foro eh, sirve como eso, no solo como tarea, sino también de interacción de unos con otros, sobre todo a la distancia, porque tenemos un seminario a la distancia. Entonces, el foro funciona justamente para poder... Ahí aparecimos de nuevo. Sí, hermana. Es, Soy y, Esme. y yo te iba a decir, no me aparecías ahí, dije, sos Lo Esme. que pasa es que tengo dos nombres y este dispositivo tiene mi primer nombre. También por También eso por no me teléfono aceptaban me hace sonaba, rato. ¿viste? No. Mi pregunta es, la información que vayamos teniendo con nuestros, se puede decir pacientes, Ajá. o nuestros visitados, es lo que vamos a ir subiendo al foro. Sí, sí, sí. Yo les recomiendo que, por ejemplo, suban, escriban en el foro cuando ya estén listos para poner su último toque. No vayan escribiendo un montón de cosas, sino junten ustedes información, pueden ir escribiéndolas aparte y después el día que decidan hacer la entrega, por ejemplo, no sé, bueno, ojalá que no pongan todos el último día, pero porque no los voy a leer todos el último día. Por ejemplo, dicen, no sé, bueno, el jueves que viene estoy preparada para subirlo, ya está. Entonces lo suben ahí y no un poquito cada día, ¿me explico? Tampoco se preocupen demasiado con que tienen que tener de todo ese primer trabajo, porque más que nada a mí me interesa que ustedes experimenten eh, esa vivencia, digamos, y cómo se sienten y que puedan orar, obviamente, previo a eso, para que Dios les vaya mostrando si realmente van encaminados para este lado o no. Lo van a tener que hacer igual, pero sí es cierto que puede que algunos encuentren más disfrute que otros. Sí, Brenda. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Creo que nos saludé hoy, así que qué gusto poder compartir con ustedes. Y nada, muy contenta por el inicio de clases y qué materia nos tocó para iniciar, la verdad, Ay, hermoso. qué bueno, Brenda. Así que sí, me encanta. No, por ahí un poco mi pregunta es, bueno, por ahí tuve un par de experiencias previas con lo que sería visitación a personas. Ajá. Y en sí, tengo como algunas experiencias muy, muy valiosas que me gustaría quizá comentar algo. No sé si podría utilizar de ahí algo para comentar en el foro, podría agregar, o solamente tiene que ser de una nueva visitación a alguien. Y la idea es que vos puedas hacer una nueva. O sea, Ujú. Sí, sí, ¿querés, sí, sí. querés contar cómo te sentiste en las anteriores? Está bueno, pero sí me gustaría que por ahí ustedes ahora lo hagan con la cabeza en este trabajo. Que Claro. uno puede Ujú. haber tenido una experiencia, sin embargo, cuando uno tiene una tarea o la cabeza enfocada
en algo distinto, va distinto a la entrevista. ¿Se entiende? O sea, Claro, la sí. intención es que puedan ir con alguien nuevo. Puede que ustedes también les puede pasar que crean que esa persona está sufriendo o algo y se encuentran con que no, y también va a ser válido. Después pueden visitar a lo largo de la materia, van a ver que vamos a seguir trabajando con este caso y también yo les voy a dejar, digamos, que cambien el caso si es necesario, porque este caso los va a acompañar hasta el final, ¿sí? Esta persona a la que visiten y que ustedes elijan va a ir hasta el final. Entonces, si en un momento dicen, bueno, yo no me siento cómodo, quisiera ir con alguien más, y Cintia, en el segundo trabajo voy a tratar de cambiar, vamos a ir hablándolo, pero sí pueden después visitar a alguien más. Pero contestando tu pregunta, sí sería bueno que vayas con alguien nuevo, que sea como Ah, con ok. Sí, el trabajo también. No solo en el visitar, bien. sino como ver, a ver cómo me voy a sentir. Vayan pensando en cómo se sienten en esa experiencia. ¿Se entiende? Ok, sí. Entonces diría que tenemos que elegir a una persona con la que vamos a tener varios encuentros, digamos, para los No trabajos. necesariamente vamos a tener varios encuentros. Es ahora. Ah, Tampoco le prometan, pero claro. sería bueno, sí, pero no necesariamente. Vamos a Bien. ir conversándolo. También puede ser que ustedes digan, bueno, me propongo ir a visitarlo varias veces y después mm, no se No sé. da. O sea, así que eh, tampoco es tan estático. O sea, yo creo que, capaz que creo que me conocen, no soy tan estricta en el que sí o sí van a tener que ser con esto. No, aparte, tratándose de personas, siempre puede fluctuar. Las cosas no pueden salir como uno pretende. Sí, vayan con la idea de ahora, con entrevistarlo ahora a alguien. Ok. Eh, bueno. Entonces vamos a adentrarnos el jueves en lo que es el acompañamiento específicamente, a ver qué significa el concepto, qué es acompañar y vamos a empezar ya con la unidad 2. Vamos a tratar de ir adelantando porque tenemos menos tiempo, así que bueno, vamos a sacarle el jugo. Bueno, gente linda, creo que por ser la primera clase fue muy lindo, así que vamos a dejar acá. Y nos vemos el jueves. Después ustedes me pueden ir preguntando por privado si quieren, no hay drama de la tarea o si no quedó claro algo. Los que ven la clase después también. Así que bueno, vayan leyendo el material. Entonces la semana que viene, ya, la clase que viene, perdón, podemos ya estar más en sintonía todos. ¿Sí? Bueno, les deseo un súper lindo inicio de año, que sea muy bendecido, que no decaiga, vayan con fuerzas, disfruten mucho. Y si no llegan, llegarán después. Si no llegan ahora, llegarán después. Así que vamos con ganas. Acá estoy para ayudarlos en lo que pueda. Bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos el jueves, ¿sí? Chau a todos. Chao, Bendecido. chao.